días, hermanos. ¿Ustedes cómo están? Bien. No me van a decir que no porque después del desayunito, el tamal, ya muy exigentes. Les propongo que oremos, acompáñenme en oración y encomendamos al Señor esta otra parte de esta mañana, de este desayuno. Padre, esta mañana te damos gracias porque estamos completos, Señor. Toda nuestra vida, nuestra historia futuro también, Señor, está completa, está guardada, estamos escondidos en Jesucristo. Señor, ayúdanos esta mañana a comprender y después de comprender, Señor, de una manera someternos a tu palabra. Danos la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo en nosotros para obedecerla, para llevarla a cabo en la vida cotidiana. Te lo pedimos, Señor, que nos ayudes, nos acompañes esta mañana, Señor, con este tema, con este libro, Señor, que vamos a iniciar hoy. Ayuda, Señor, a todos los hermanos que de pronto es la primera vez que están a ubicarse en esta dinámica, y a los que ya llevamos más tiempo, también ayúdanos a ayudar a los demás. Y así crecemos juntos, Señor, en esta comprensión de estar completos en Jesucristo y su obra perfecta. Y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana tengo el privilegio y la responsabilidad de introducir la carta a los Colosenses. Entonces vamos a hacer un panorama general y le vamos a pedir que usted la lea, la escuche en el carro o donde sea que esté, la escuche mucho, que ore con esta carta, porque va a ser la carta que nos va a guiar en nuestras reuniones, por lo menos todo este resto de año. Ya les vamos contando cómo seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Normalmente tenemos la estructura de hacemos la conferencia, una charla, y después tenemos un taller donde esbozamos un poco cómo es un grupo reto, que compartimos, oramos, rendimos cuentas. Creo que lo estoy diciendo al revés. Reto, ¿me ayuda, pastor? Rendimos cuentas, entablamos amistades. Ya lo hicimos ahorita cuando nos presentábamos con el desayunito y contábamos un poquito de nosotros. Vamos a la parte de rendir cuentas ahorita. Vamos a tratar el pecado bíblicamente y después vamos a orar. Hay muchas maneras en este siglo, y creo que siempre el hombre se ha ingeniado maneras de tratar con el pecado, pero nosotros nos sometemos y nos esforzamos constantemente a que la forma en que miramos nuestro corazón pecador es bíblicamente, porque ahí entonces está la esperanza, que Cristo, por su obra a favor nuestro, entonces podemos lidiar con él. Entonces, estas son unas instrucciones. Esta vez vamos a hacerlo un poquito distinto. Entonces, mientras tengo 3 temas para hacer un panorama general de 4 temas, perdón, de Colosenses, pero después de cada tema, ahí está el grupito. Entonces, después de cada tema hay una pregunta para ustedes. Ahí en la mesa donde están, hay una pregunta o 2 preguntas. Tengo hasta 3, pero tranquilos. Ustedes pueden responder solo 1, 2, no hay problema. Entonces, tema y grupo. Y ustedes ahí conversan la pregunta, rinden cuentas sobre esa pregunta. Puede ser que esa pregunta los va a llevar a hablar cosas profundas. Ahí volvemos tema, pregunta, y al final oramos. Entonces esa es un poco la instrucción. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. La carta a los Colosenses, un panorama general. Si usted tiene su Biblia ahí, puede abrirla, encenderla. En el primer capítulo, el primer versículo, y con esto quiero que empecemos este panorama general de Colosenses. Listo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas,
gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Entonces, ¿a quién dirige el apóstol Pablo esta carta? Ese es el primer punto. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Bien, son los hermanos que están en Colosa. Colosa es un valle, lo llaman el valle del río Lico. Y es interesante porque nosotros también vivimos en un valle, el valle de Aburrá. Entonces, el valle del río Lico lo conformaban 3 ciudades. Lo vemos en el capítulo 4:13, Hierápolis, luego Laodicea y Colosas. Estas 3 ciudades conformaban el valle del río Lico. Nosotros en el área metropolitana tenemos 9 o 10 municipios. Creo que son 10. Entonces esto es un valle. En este lugar hay una mezcla de hermanos. Allí hay personas que son de origen griego. Toda esta zona se llamaba Frigia, eran nativos de Frigia. Y Frigia fue un reino, se llamó el reino frigio. Tenían toda una cultura de adorar a los distintos dioses, una cultura de ofrecer sacrificios sexuales. Entonces era una cultura que tenía una herencia también muy sensual y muchos ritos porque tenían muchos dioses. Pero también allí había judíos. Dice un comentarista, William Hendrickson, que en este lugar había muchos judíos que habían sido deportados. Y entonces allí se ubicaron con sus familias y trajeron otros judíos allí. Era una mezcla entonces, como nosotros somos una mezcla, el Valle de Aburrá. Aquí vienen personas de distintas partes del mundo, entablan negocios. Hace unos años Medellín fue la ciudad más innovadora y eso atrajo muchas personas aquí a invertir, otros turistas. El plan que tiene el gobierno actual es que el turismo avance más y cambiarlo por los hidrocarburos. Eso tiene unas implicaciones. Nuestra iglesia es una iglesia también que está mezclada. Hay personas de otras denominaciones que han llegado aquí, otras ciudades, otros países. Entonces es importante comprender esto de la mezcla que había ahí. Tengo aquí, por ejemplo, la gran madre o la diosa Cibeles, que era la diosa que veneraban los frigios. También el dios del cielo y el dios del cielo y el padre, que se representaba en un caballo que se llama Sabacios. ¿Por qué es importante esto? Porque quiero poco a poco que vayamos trayendo todo este contexto a nosotros. Nosotros también nos parecemos un poco a estas personas de allá. Como ya dije, la mezcla que tenemos, nuestra misma historia, como Latinoamérica viene, los españoles estaban influenciados por los árabes, vienen los esclavos que vienen del África, se mezclan con los aborígenes y aquí también hay una mezcla. Y eso tiene unos peligros y la carta va a decirles, cuidado, porque hay unos peligros que están ahí constantemente, que amenazan la fe, que amenazan la completud de la obra de Cristo. Muy bien, quiero hacer énfasis en el versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Es muy interesante porque el apóstol Pablo inicia diciendo, a los que están apartados, esos son los santos, los que han sido apartados por medio de un pacto eterno. El pacto de gracia, fueron apartados para una cosa, y él dice, para que sean fieles. Para eso fuimos apartados. Lo mismo se lo dice a la iglesia de Éfeso, que está ahí en esa misma zona. Pero al resto de iglesias no les dice que son santos y fieles. Le dice a las iglesias o a Timoteo, pero a estas 2 iglesias le dice, ustedes son apartados para ser fieles, para mantenerse fieles a un pacto, para mantenerse fieles
a una persona que es Jesucristo. Mire la definición que tiene la RAE sobre fidelidad. La fidelidad es la lealtad, la observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Y eso es lo que les dice el apóstol Pablo a esta comunidad. Ustedes le deben lealtad y fe a una persona, que es Jesucristo. No a una cultura, no a una corriente filosófica, psicológica, sociológica. Su lealtad primero está a una persona. Y entonces desde ahí Él les está diciendo, aquí hay un peligro. En toda esta mezcla de personas, de culturas, de ideas, de pensamientos, muy bueno, han avanzado, han desarrollado, han llevado más allá la ciudad, pero ustedes han sido apartados para permanecer fieles. O sea, de entrada el apóstol Pablo está diciendo, esto es lo que ustedes son, así que toda la carta va a animarlos a que permanezcan en eso, fieles a una persona, fieles a la obra de Jesucristo. Muy bien. Como les estaba diciendo entonces, nosotros de este lado, nosotros hoy tenemos inevitablemente costumbres. Por ejemplo, en Antioquia hay costumbres, hay refranes. Por ejemplo, la costumbre de desayunar con un tamal, ¿cierto? No todas las personas de Colombia pues desayunan con un tamal. Por ejemplo, en Bogotá uno se toma una changuita, un caldo de papa, de costilla. De papa es los que estábamos más pobres. Ya los que tenían costillitas ya sí era otro nivel. Yo viví 9 años en Bogotá, entonces cuando llegué a Medellín, desayunar me costaba mucho. Pero ya me encanta también el tamal. Pero lo que quiero decir es que aquí en Antioquia mismo tenemos unas costumbres, unas maneras de vivir. Somos aún en nuestra iglesia una comunidad, como dije, con distintos trasfondos. Hay muchos dones, hay muchos talentos, hay muchos profesionales, hay muchas disciplinas aquí, ustedes mismos. Ahorita que estaba desayunando con unos hermanos, había muchas disciplinas ahí, profesiones, ciencias, etc. Y eso es genial, porque eso avanza. Eso es lo que el año pasado cuando trabajamos el mandato masculino de sojuzgar la tierra, de dominarla. Pero también eso tiene unos riesgos. La pregunta que quiero que compartan ustedes en este momento, y para eso tienen 3 minutos, voy a poner el cronómetro, es una pregunta que quiero que ustedes compartan es, ¿qué diría de ustedes el apóstol Pablo? ¿Qué atributos diría el apóstol Pablo sobre esta iglesia? Y segundo, ¿qué diría sobre usted? Entonces, el apóstol Pablo dice que ellos son santos, apartados y que son fieles. Más adelante en el versículo 3, ya lo veremos la próxima, él les da otros atributos de ellos que viven en amor, etc. Pero él inicia diciendo, ustedes son santos y fieles. ¿Qué diría el apóstol Pablo si escribiera una carta a nosotros hoy? ¿Qué atributos, qué diría de esta iglesia el Rey del Estadio? Y segundo, ¿qué atributos diría sobre usted? Si el apóstol le envía una carta a usted, ¿qué diría de usted? Bien, entonces para esto tenemos 3 minutos. Escogen como un vocero que luego va a responder más o menos lo que ustedes dijeron. ¿Listo? Entonces escogen el vocero y responden estas 2 preguntas. Primero, ¿qué atributos diría sobre esta iglesia? Y segundo, ¿qué atributos diría sobre usted? Con respecto a la primera pregunta, si Pablo nos escribiera a la iglesia hoy día, pues resumimos. Primero que todo, esta iglesia se une, es fiel en cuanto a la palabra, ¿cierto? Es cristocéntrica y así lo vemos en cada una de las actividades y los grupos que se dan. También, conforme a la Escritura, es fiel en mantener y procurar la unidad como hermanos y a la oración corporativa. Digamos, 3 elementos importantes que podríamos decir que, digamos, podríamos pasar, ¿cierto?, en una carta, y misionera también. Respecto a la pregunta, a la segunda pregunta individual,
ya lo hablamos colectivamente, en la parte individual, sí encontramos que, como Pablo decía, primero nos da ¿cierto? El cariñito y luego nos pega el zarpazo, decíamos ahora. Sí, nos quedamos cortos, la verdad. Nos hallamos infieles en el sentido de fallar en la fe, por ejemplo, en tener el control. Voy a nombrar 3 aspectos: la fe, el control y la inconstancia. Hola, Andrés. Gustavo también, entonces de una. Alza la mano, Gustavo. No, él estaba haciendo así. Él pasa el testigo. Estaba alegando allá, Pasa el Gustavo. testigo. Bien, nosotros como grupo concordamos que nuestra iglesia es una iglesia esforzada, una iglesia llena de dones, una iglesia confiada en un Dios que proveerá. Y de forma individual, si el apóstol Pablo nos escribiera una carta individualmente, salieron aquí unos comentarios, una iglesia, o te escribo a ti, talentoso, te escribo a ti que estás en proceso de transformación para alcanzar esa gloria de Dios, pues. Andrés Arcelón, Andrés, otro Andrés. Otro Andrés, sí. Ok. Buenos días. Primero que todo me obligaron. No, mentira, no. Bueno, nosotros como grupo pensamos que si Pablo le escribiera a la iglesia, le escribiría a una iglesia comprometida con la palabra, comprometida con la santidad, en mostrar a Cristo y ya, no entiendo. Y segundo que todo, si Pablo nos escribiera a cada uno, le diría a cada uno a uno como comprométase más en hablar de Cristo sin importar las consecuencias, buscarlo más, confiar más en Él. Eso es todo. Listo, muchas gracias, hermanos. Hola, hola. Yo creo que también nos diría, hombre, muchachos, me gusta el grupo Reto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces el primer punto es: los destinatarios no son distintos a nosotros. Allá en el primer siglo, nada distintos a nosotros, una cultura muy griega, también judía, y todas las implicaciones que esto tiene. Y este es el segundo punto. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Pablo presenta en esta carta? Entonces el segundo punto es el mensaje. Si bien santos, apartados para ser fieles, para mantenerse fieles a una persona, lealtad, observancia a una persona, también mucho cuidado, porque hay algunas situaciones de esta cultura mezclada, esta cultura tan variada, que podrían negar o están negando la obra de Cristo, su perfecta suficiencia, y esas cosas no sirven contra los apetitos de la carne. Entonces, había en esta comunidad algunas corrientes filosóficas, había ceremonialismo, unos rituales, inclusive había adoración a los ángeles y una manera como de doblegar el cuerpo a través de ritos. Y entonces el apóstol Pablo, claro, todo esto tiene que ver con la historia de ellos. Eso era lo que hacían los griegos, luego lo hicieron los romanos y mezclaron entre dioses griegos y dioses romanos. Entonces el apóstol Pablo dice: realmente ser transformados y vivir una vida de santidad es más que rituales, es más que unas formas filosóficas de pensar. Se requiere una profunda, no solo comprensión de la obra de Cristo, sino una sumisión
a Cristo mismo. Entonces, el mensaje es una advertencia. Mucho cuidado. Y creo que esa advertencia también aplica para nosotros hoy. Mucho cuidado. Estamos en una ciudad, estamos en una iglesia donde hay una diversidad. Ustedes lo decían ahorita, hay muchos dones, talentos. Y eso está bien, pero recordemos, hermanos, que nuestro corazón siempre tiende a corroer las cosas. Entonces, en el capítulo 2, específicamente, cuando estén leyendo la carta, todo el capítulo 2 presenta el problema, lo que está ocurriendo allí. Entonces, en el 2:8 hay un asunto con las filosofías. El apóstol Pablo dice, mire que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, estos 2:8, el apóstol Pablo dice que allí había unas filosofías, unas maneras de pensar, unas corrientes de pensamiento que eran según los hombres y no según Cristo. Ahora, recordemos que a los griegos les encantaba esto, la filosofía nace allí. Esta manera de pensar el mundo, de reflexionar sobre el mundo, pero que mucho cuidado cuando nosotros estamos reflexionando, porque si no es una reflexión bíblica nos vamos por otros caminos. Entonces el apóstol Pablo lo primero que plantea es cuidado que ahí hay unas filosofías que son según los hombres y no según Dios. Dice William Hendrickson que estas filosofías pretendían haber descubierto secretos y haber tenido visiones en el 2:18. Dice que nadie los defraude. Mire la advertencia. Primero, que nadie los engañe. Y segundo, en el 2:18, que nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y de la adoración a los ángeles. Entonces, primera advertencia, miren, no caigan cautivos. Usted puede estar pensando que esta filosofía, que esta manera de pensar pero esto lo que hace es ponerle más trabas y usted queda esclavo. Pero también le dice, no lo defrauden, porque este tema de los ángeles y de una falsa humildad no es según Cristo, niegan la preeminencia de Cristo. También había una forma de ceremonialismo judío. En el 2:11 dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo, la carne, mediante la circuncisión de Cristo. El apóstol parece, y como pasa en varias cartas, el apóstol Pablo está diciendo que no es necesario circuncidarse, porque él dice que ya hay una circuncisión que ocurrió dentro de nosotros y no es necesario, pero parece que los judíos decían Cristo, pero además hay que añadirle algo más, hay que circuncidarse. Es como si eran Cristo más una costumbre antioqueña, poner la sábila en la puerta, ¿cierto? Para que lo protejan. O aún he visto algunas familias cristianas que le ponen algo al niño para que, como una especie de contra, le llaman, ¿sí? Entonces es como si dijeran, Cristo, pero súmele esta cosita aquí, súmele este rito o esta creencia. También había una adoración a los ángeles. Colosenses 2:15, por ejemplo, dice, y habiendo despojado Jesús todos los poderes y autoridades, hizo de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En el 1:16, por tanto, que nadie constituya en juez de ustedes, nadie los juzgue con respecto a comida, bebida, parece que estos eran los hermanos judíos, o en cuanto a días de fiestas o luna nueva o día de reposo. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndoles, mire, ahí hay muchos pensadores, maestros, pero todas esas cosas, mucho cuidado, porque empiezan a negar, empiezan a desplazar a Cristo como si Cristo fuera insuficiente. Bien, y finalmente, digamos, la otra advertencia es sobre el ascetismo. Esto era una manera como de castigar el cuerpo, inclusive como alejarse, no me junto con estos otros no, castigo el cuerpo de algunas maneras, y entonces a través de esto se llegaba más rápido a la deidad, o estos eran como maestros que, oh wow, ayunan tanto tiempo y todos los ven.
etcétera. Muy bien, entonces estas 4 hasta aquí: filosofías, ceremonialismo, adoración a los ángeles y una manera de ascetismo. La pregunta que quiero que resuelvan ahí, pero antes yo les voy a dar unas ideas, es: ¿qué le escribiría el apóstol a las iglesias del Valle de Aburrá? ¿Cuáles serían las advertencias? Si las advertencias para ellos son sobre filosofías, sobre unas formas de rituales, de una forma como de misticismo, una forma de ascetismo, ¿cuáles serían las advertencias que Pablo nos diera a nosotros hoy? ¿Cuáles serían las advertencias que le debe dar a este grupo de reto, a este desayuno? ¿De qué nos tendría que advertir? ¿Y cuáles serían los riesgos o las advertencias que el apóstol Pablo nos daría a nosotros en la vida personal? Yo tengo 5 advertencias y ustedes van a mirar entre ustedes ahorita si hay más. Permítanme, la primera, yo creo que una advertencia que el apóstol nos haría a nosotros hoy es mucho cuidado con las posesiones, con las riquezas. El afán de las riquezas que ahogan el crecimiento de la palabra de Dios, como lo vimos aquí en una predicación, según Marcos 4:19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Creo que esta es una advertencia que sería para nosotros hoy. Mucho cuidado con la fe que se vuelve estéril. Mucho cuidado con la fe que se mimetiza con la cultura y entonces ahí ya no hay frutos. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 3 va a decir: ahora, ya que están en Cristo, pongan la mirada allá, y empieza a decir dónde necesitamos dar frutos de acuerdo con la obra de Cristo. Entonces me parece que la primera advertencia que el apóstol nos daría a nosotros es: tengan cuidado con el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. Dice Jesús, les está hablando. Tengan cuidado con las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza. Estamos en un mundo, hay un teórico, se llama Kenneth Gergen, sobre la sociología, y dice que estamos en un yo saturado de cosas. Y entonces que el mal del siglo XXI es que estamos llenos de cosas y estamos estresados, pero es porque hay una ilusión de poseer cada vez más. Segunda advertencia que yo veo es el conocimiento en sí mismo. Un conocimiento que envanece, porque es conocer por conocer. No conocer para adorar más a Cristo, para someterlo a Él, en quien están sujetas todas las cosas, como leímos, sean tronos, dominios, principados. El conocimiento per se marchitó el asombro. Piense que nosotros estamos ahora en la cultura de querer conocer información. Es puro conocimiento en sí mismo. Entonces, sostengo que a veces la gracia se nos escapa, a veces ya no nos asombra la obra de Cristo, a veces no nos mueve por dentro escuchar que Él murió por nosotros. Sí, eso ya lo sé, eso lo vemos en Instagram, lo vemos en Facebook, lo vemos en memes, lo vemos por todo lado. Y eso ya lo sé. Me parece que una advertencia es el conocimiento en sí mismo. No estamos en contra del conocimiento, pero el conocimiento en sí mismo, como los griegos. Les encantaba escuchar las últimas especulaciones, y es más, se reunían a ver qué es lo último que han sacado, cuáles son las últimas formas de pensar, qué es lo último que el hombre ha producido en pensamiento. Creo que nosotros estamos en esto y es una advertencia. El conocimiento sin sabiduría, por eso el apóstol les dice que en Cristo se hallan los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría bíblica dice que es el temor al Señor, reverente a Él. Entonces la sabiduría es aplicar todo eso que sabemos, porque nos podemos volver una comunidad, un país, una iglesia que sabe mucho. De hecho, aquí hay doctores, postdoctores, pues doctores, no. Y entonces hay mucho conocimiento, hay personas, grandes estudiosos de la teología, mucho conocimiento, y es muy importante que todo ese conocimiento se ponga en la práctica. Si no, es un conocimiento que no honra a Dios, no glorifica, sino que envanece. Todo ese conocimiento se pone al servicio, si no, es un conocimiento per se. Bien, entonces primero las posesiones, segundo el conocimiento, tercero la exaltación del sujeto.
¿Se ha visto usted que los deseos de las personas se están volviendo leyes? Yo deseo ser un perro, me cansé de ser un ser humano. Entonces ya eso me tienen que garantizar unos derechos como un perro. Entonces, la exaltación de sujeto, los niños, ahora suelo yo decirles los niños rey. ¿Por qué? Porque pareciera que el niño, los adultos con los niños tenemos que estar 100% ahí, que quiere, que desea, cómo le ayudo, cómo le resuelvo. Son los niños rey. Pasamos de un extremo, ¿no? El extremo donde los niños no importaban para nada. Gracias a Dios hay leyes que garantizan sus derechos, pero ahora es el extremo. Me sorprende cómo las mamás, cuando van a la consejería familiar, están hasta aquí de cuidar los niños. Y cuando uno va a analizar, pues a ver qué es el estrés que tiene, pues claro, si 24/7 está encima, no puede llorar, no puede mirar, no se puede aburrir. Estamos en la exaltación del sujeto, mis deseos. Fíjense, hermanos, lo difícil que está haciendo ahora negarse a usted mismo. Negarse a uno mismo, no voy a mirar eso, porque eso a mi Dios, a mi Salvador, lo deshonra, está en contra, no voy a mirar. Y eso es difícil, porque pienso que nos consideramos tanto a nosotros mismos. Me hizo sentido pensar en esto cuando Jesús dice que amamos a los demás como a nosotros mismos. Y me puse a pensar, es que yo me amo demasiado, me considero demasiado, es increíble la forma en que me he visto considerándome. Primero mi descanso, no, servirle a la esposa o a los demás, pues mire cómo estoy cansado. Primero mi relajo, primero mi deseo, mi placer, mi disfrute. Creo que estamos en esta exaltación del sujeto que empieza completamente claro, ahora estaba hablando con una pareja que se quieren divorciar y decía, es que yo merezco ser feliz. Y entonces esta idea del pacto, de esta fidelidad que el apóstol Pablo inicia, ya no está ahí. Y eso es una corriente filosófica de este mundo. Es más, ni deberíamos llamarle filosofía para respetar a los que verdaderamente hicieron filosofía. Pero son corrientes que son conforme a los hombres. Ese de que yo tengo derecho, yo merezco ser feliz. Bueno, en el fondo la Biblia dice que nosotros solo merecemos la muerte y que por la gracia del Señor hemos sido objetos de su gracia, pero que nosotros, por nosotros mismos, solo merecemos el castigo. Muy bien, hasta ahí la exaltación del sujeto, porque puedo seguir. Mire, una cosa más, perdón, adoramos más la creación que al creador, como dice Romanos 1. Adoramos más los animales. ¿Ha visto eso? Creo que lo he dicho aquí varias veces. Uno sale y ve que las personas saludan a la mascota. Bueno, ya no se le puede decir mascota, animal de compañía. El bebé, el hijo gatuno, peludo, ¿cierto? Pero saludan a la mascota y a la persona no. Y eso me deja muy sorprendido en la unidad. Cuando salimos en la mañana, y ya la vecina, ya es la vecina que saluda siempre al perrito. Parece que entre el perro y la vecina hay un vínculo ya. Sí, allá hay algo ya entre ellos. Ahí se cocina algo, como decimos, ¿no? Pero no saluda a la persona. Hemos exaltado más la creación que al creador. Esto es la exaltación del sujeto. Estamos muy distraídos, hermanos, en las pantallas, en las redes sociales, el show, la última novedad. ¿Qué canción sacó Shakira ya? ¿Cierto? Estamos ahí con todo esto. Bien. El cuarto es el orgullo espiritual. Hay una realidad en toda esta carta y es pilas, porque ustedes pueden ser engañados. Podemos ser engañados. Podemos estar persiguiendo cosas, como les he contado, que no son conforme a Cristo. Podríamos estar muy orgullosos de nuestra iglesia, de nuestra predicación bíblica, de nuestras doctrinas de la gracia, las 5 solas, y está bien. Pero eso en sí no nos salva de las trampas, de los huestes espirituales, de nuestro corazón, de nuestra carne. Esto no nos salva, hermanos. Y muy bien, y gloria a Dios, y qué bueno que el Señor nos ha traído aquí, y tenemos que seguir orando, que se siga predicando la palabra y que todo sea bíblico, sí, pero en sí mismo esto no nos salva de los apetitos de la carne. Entonces escuché algo como así de una persona, pues yo ya estoy bien, ya llegué a una iglesia de sana doctrina, ya está resuelto el problema. En esencia no está resuelto el problema, una parte,
pero lo que sigue es su relación con el Señor. Entonces, orgullo espiritual, sí podemos ser engañados. Y 5, hay un cierto misticismo, no sé ustedes cómo lo ven. Y es como un cierto misticismo, como que algunas personas dicen, sí, eso es un ataque de Satanás. Y entonces lo que pasa aquí es que tuve unos sueños, tuve unas visiones. Hoy, hermanos, todavía están en esto. Ahora, sé que esto es un tema espinoso y no quiero decir mucho, simplemente hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener ahí hay que someter todas estas cosas a Cristo primeramente, antes de irse a decir es que va a ganar Petro o tal otra cosa porque lo soñaron, o que soñé esto y entonces nos va a pasar esto otro. Este tema de los sueños, ¿sí ven? Es una forma de ser místicos, es una forma de, yo vi a este hermano y sentí una energía, una vibra. Y entonces uno dice, pero hermano, yo no siento nada de esto que usted me dice. No, pero ahí hay una vibra, una energía, probablemente es del enemigo. No, nosotros no negamos las maquinaciones de Satanás. Pero recuerden que el texto inicia diciendo que todas las cosas, sean tronos, dominios, potestades, están por debajo de él. Cristo está por encima de estas cosas. Entonces me parece muy importante que tengamos estas 5 advertencias. Ahora sí, siguen ustedes. Yo ya les planteé 5 advertencias. Ustedes ahí van a mirar cuáles serían las advertencias, los riesgos que tendríamos que considerar en el redil estadio, en el grupo reto. ¿Cuáles serían los riesgos que tendríamos que considerar en nuestra vida personal? Listo, hermanos, ahora sí, por más que Andrés pues alegue, no le vamos a dar más chance. Hermanos, vamos a quienes, ojalá los grupos que no participaron ahorita, nos cuenten un poquito cuáles son esas advertencias que ustedes observan para la iglesia. Vea, allá está Edwin, Lion, allá está Edwin, ahí listo, ustedes 3, ya, Lion. ¿A quién? Listo, escuchemos las advertencias, adelante. Bueno, buen día. Bueno, nuestro grupo estuvo conversando un poco de 4 cosas que se pueden caer, ¿cierto? Como iglesia. Y la primera es que al ser una mezcla de personas que vienen a veces de diferentes denominaciones, entonces la persona que es impactada por la sana doctrina puede pensar que esta es la mejor de las mejores iglesias que hay, ¿sí? Como una especie de idolatría a la iglesia como espacio. Otro punto que conversábamos era comunicar la doctrina con humildad. Y eso implica que aquí hay personas que son muy doctas en la palabra, pero puede haber una tendencia que entre doctos se hablen con otros doctos. Pero el que apenas está tratando de entender no se vea beneficiado de eso. Entonces yo les hablaba con un ejemplo de que a veces pueden haber enseñanzas donde las personas se desconecten de... ¿Ahí me escucha? Siento que está como yendo. Pueden haber enseñanzas donde las personas se desconecten porque hay términos... Espérate, te cambiamos para esto. Hablando así. Sí, siento como si estuviera tartamudo. Listo. Cerrando ese punto que conversábamos, hay palabras de los estudios bíblicos que pueden ser muy rigurosas y eso es válido, digamos, para el que lo está estudiando y desarrollando. Para el que está investigando, está profundizando, pero a veces puede haber una desconexión a la hora de comunicar la doctrina y a eso nos referíamos como comunicar la doctrina con humildad. No se trata de dejar de hablar de la verdad, pero sí de seguir trabajando en los medios para comunicarla de una mejor forma. Y también hablábamos de evitar las tendencias y no caer en moralismo cristiano, o sea, como simplemente me comporto bien y en tanto me comporto bien entonces me va a ir bien en la vida, sino que realmente cuando la gracia de Dios, el evangelio empieza a transformarte, no solo te quedas ahí, sino que tu entorno tiene que ser transformado
y que la iglesia ya deje de ser una iglesia del domingo y empiece a ser una iglesia del lunes, del martes, del miércoles, y que vaya a la sociedad y muestre a Cristo allá. Excelente. Aprovecho esto que tú dices porque justamente el grupo Reto pretende eso. Pretende que pues los doctos hablen entre doctos, pero también entre personas del común. Entonces un grupo Reto permite eso. Un grupo Reto también permite que tengamos un acercamiento a la vida práctica, ¿cierto? Es difícil, el domingo pues la predicación es para todos y el Espíritu Santo la utiliza para cada uno, pero justamente eso de la cotidianidad de la semana hace parte de la estrategia del grupo Reto, que vivamos el Evangelio ahí y la iglesia y la comunidad día a día. Entonces muchas gracias porque me permite meter ahí la cuñita. El grupo donde está Andrés Perdón, ¿ibas a decir algo tú? Vamos a participar. Bueno, mi nombre es John Frey. En el equipo nos identificamos con los dos planteamientos que Ramiro decía al comienzo. Y es el tema del conocimiento. Digamos, hablábamos de que en nuestra iglesia hay mucho conocimiento, digamos, intelectual, conocimiento de la palabra, pero eso nos puede desviar a creernos de pronto como de una élite superior. Y les hablaba yo y les ponía un ejemplo que nosotros, digamos, en la iglesia se habla mucho, el lenguaje coloquial, siempre estamos haciendo referencias, el libro tal, el teólogo tal, y muchas veces no mencionamos mucho la palabra, sino que siempre estamos de pronto como haciendo referencia a ese conocimiento, y Ramiro lo expresaba de una manera pues muy bonita, es decir, conocimiento, pero sin ese amor. Pablo decía, todo eso de nada te sirve, y el apóstol Pablo en un pasaje también él habla y él dice que todo ese conocimiento, él decía, yo era la mejor familia, hebreo de hebreos, pero al último todo eso lo he estimado por basura. Entonces puede que caigamos como en una élite como superior, como que siempre estamos hablando, es que somos de sana doctrina, y si somos sanos es porque los otros están enfermos. Entonces podemos caer como en eso. Y lo otro es el tema de digamos, somos un país que estamos en una economía emergente, que estamos creciendo, y eso permea también a la iglesia. Entonces siempre estamos hablando de las cosas que estamos consiguiendo, de lo que tenemos, de las experiencias, y a lo último, esos son corrientes del mundo que de una u otra manera caemos aquí y se pierde el amor y la misericordia. Entonces a veces todo lo tratamos como muy superficial y no profundizamos. Entonces eso sería como nuestro aporte del equipo. No sé si alguien quiere reforzar algo. Bien, pero okay. Muy bien por eso, porque justamente Reto es la solución. ¿Sí ven cómo estoy ya? Reto es la solución. Pregunte que aquí le tenemos. Hermanos, justamente un grupo Reto nos permite esa vulnerabilidad. Cuando uno está en el grupo Reto, hermanos, y dice, hermano, estoy luchando con esto y con esto, el orgullo le queda por el piso, y es necesario que nuestro orgullo quede por el piso para que Cristo sea el que brille y su obra perfecta. Entonces, en un grupo Reto, de verdad, los animamos. Uno crece mucho en el grupo Reto, porque uno habla con los hermanos y se da cuenta que uno está muy mal, pero la oración de los hermanos, tratar bíblicamente, nos levanta. Entonces, muy importante, Reto es la solución. El siguiente, adelante. Listo, buenos días, hermanos. Nosotros aquí como grupo sacamos también algunas advertencias, como creo que estamos alineados a los comentarios que se han venido desarrollando anteriormente. Hablamos como una advertencia para estos tiempos, para la comunidad antioqueña pues, y nuestra comunidad local, es no dejarnos permear por esas sutilezas, y hablamos pues de todo ese tema de ideologías, de que de pronto desde nuestros mismos dirigentes hemos notado que se ha venido permeando como lo tradicional y lo que nosotros defendemos, nuestros principios cristianos, y pues temas como la ideología de género y todo aquello que sutilmente se va metiendo y va generando una decadencia moral en nuestra sociedad. Entonces hay una advertencia a nosotros pues como iglesia a contrarrestar esto y a no dejarnos contaminar de eso. También hablamos de que estamos en los tiempos finales y no debemos conformarnos como a este siglo.
tenemos que ser una advertencia pues a no dejarnos sutilmente llevarnos a estar y aceptar cosas que de pronto no van con nosotros. El tema también, una advertencia a que eso sucede es cuando hay un desconocimiento de la palabra, entonces a conservar la pureza, la sana doctrina y a entender verdaderamente lo que el Señor a través de su palabra nos demanda y nos exige y poderlo cumplir, ¿cierto? Y finalmente es tener advertencia pues también como muy ligado a lo que estábamos hablando como conclusión, es purificar nuestras vidas y digamos tomar cada uno una responsabilidad personal, no compartida pues digamos que estamos en una iglesia y dejarle como todo el tema de la santidad y el buen comportamiento digamos a los líderes o los pastores, sino que cada uno tener esa responsabilidad personal para conservarlo, y sería como la advertencia, pilas, que es también una cuenta personal y cada uno tiene que dar cuenta a Dios. Exacto, muchas gracias. Hermanos, voy a continuar y ahorita Edison y la mesa donde está Edison participa en la siguiente. Listo. Entonces, muchas gracias por estas advertencias. Yo creo, hermanos, que tomémonos estas advertencias muy en serio. El tercer aspecto sobre este panorama general es cuál es la solución entonces a esta advertencia que el apóstol les da a esta comunidad. Listo, ustedes son santos y fieles, pero mucho cuidado, aquí hay unas cosas en las que ustedes pueden caer. Y esas, confiar en estas situaciones, en estas corrientes, en estos ritos, antes que Cristo, no le ayudan a ustedes a vivir una vida de piedad, una vida santa, en su familia, en el trabajo, o si usted es el jefe o es empleado. Especialmente esto no produce frutos de santidad. Entonces, ¿cuál es la solución? La misma solución para estos colosenses es la misma solución para nosotros hoy, y es que Cristo es la esperanza de gloria, les dice el apóstol Pablo. Yo he pensado en esto. Por tanto, maravillémonos en su gracia, en su gloria, en su dominio, en su poder, en su amor. Admirarle, regocijarme, abrazarle, agradecer. Estar en esa, como decían ahorita este grupo, en esa constante comunión con Él. Pues sabemos que siempre el engañador está orando, hermanos. Esto lo sabemos. El apóstol Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones. Constantemente va a venir a hostigarnos nuestro corazón, constantemente va a querer oponerse a Cristo, poner la mirada en Él, si nos permite dejar. Esa es la posibilidad que tenemos. Las bajas pasiones que dice en el capítulo 3, la ira, las impurezas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Estoy en el capítulo 3, versículo 5. Todas esas cosas sí son posibles porque ahora tenemos una nueva naturaleza. No es porque hay una manera de pensar positivamente, como diría algunas corrientes psicológicas. No es porque tengo que perdonarme a mí mismo, que esto no tiene nada que ver con el evangelio. No es que yo me perdono a mí mismo, es que Él me perdonó. Y si estoy luchando con la culpa, hay una manera de lidiar bíblicamente con la culpa que le da gloria a Él. Pues si yo pienso en perdonarme a mí mismo, eso me da gloria a mí como hombre, pero no a Cristo. Entonces, podemos definitivamente luchar en contra de esto. El capítulo 3, la ira, dice él, el resentimiento, los malos hábitos, todo este viejo hombre, sí podemos enfrentarlo, puesto que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Sí podemos, por la obra de Cristo, vestirnos de un nuevo hombre, de una nueva humanidad. Por la obra de Cristo sí podemos, pero por ninguna otra corriente filosófica. El apóstol entonces pone un himno, un poema, justo al inicio. Y me pregunté, ¿por qué el apóstol, para hacerles una advertencia, no va directo a la advertencia, sino que va y les presenta un himno que exalta la gloria de Cristo? Me hizo pensar que estamos también, entre otras, en un siglo de las explicaciones, especialmente de dígame cómo lo hago. Y entonces estamos llenos de las 5 formas de ser feliz, según Harvard, ¿cierto? Las 7 maneras de vivir una vida plena. Los 3 pasos para hallar la felicidad.
Y es como que el hombre pasó de preguntarse el porqué de las cosas al cómo. Dígame cómo. Si usted no me dice cómo, eso no sirve. Dígame cómo es que vivo la vida cristiana. Si usted no me dice cómo, no me sirve. Pero cómo es que yo vivo la vida sabiendo que Cristo murió por mí. Eso, ¿cómo es que eso se hace? Es más, decimos, ¿eso con qué se come? ¿Se han escuchado? Me parece que se ha exacerbado el cómo. Porque hermanos, a veces la única respuesta al cómo es que usted esté arrodillado, sujeto a Cristo. Y el cómo, Él lo hará. Y a veces no sabemos cómo obra el Espíritu Santo. Pero usted a veces ora y está humillado delante del Señor y de repente usted ya no siente ese resentimiento. ¿Y cómo pasó? No lo sabemos. De manera que el cómo es una trampa también. Entonces el apóstol Pablo, antes de explicarles muchas cosas que les explica en el capítulo 2, 3 y 4, especialmente la sección práctica 3 y 4, él les presenta a Cristo. Y me hizo pensar cuánta falta hace, hermanos, que uno simplemente volvamos a obedecer porque la palabra lo dice. Sí, hubo un extremo donde la gente obedecía simplemente porque alguien decía y ahí muchos resultaron mal y abusados. Pero hermanos, la verdad es que tenemos que volver a que yo confío porque la palabra de Dios lo dice. Yo no entiendo cómo lo vas a hacer, yo no entiendo cómo es que eso ocurrió, pero yo confío en que tú estás conmigo, en que tú me vas a ayudar, en que yo soy ahora objeto de tu gracia cuando antes era hostil, les dice el apóstol Pablo a los colosenses. Ustedes antes eran hostiles a Dios. Y en Efesios capítulo 2 dice, ustedes eran enemigos de Dios. Hermanos, yo creo que es muy importante volver al yo creo porque la palabra de Dios lo dice. Entonces el apóstol Pablo, antes de explicarles muchas cosas, porque el apóstol Pablo también era un intelectual erudito que sabía dar explicaciones, antes de todo eso les dice, mire, Él es la imagen del Dios invisible. Bástele con eso. Y me parece que esa es una de las razones por las cuales Él, antes de todo, de presentarles las soluciones, les presenta a Cristo. Hermanos, ¿qué van a hacer ustedes? De 1 a 10, ¿cuánto admira, adora, agradece usted la obra de Cristo? A veces mi oración no es una oración que se goza, que agradece, que admira, que se asombra de la obra de Cristo. Y yo necesito más esto para mi vida. Y la segunda pregunta es, no es una pregunta, es una actividad, es que usted lea Colosenses 1 del 13 al 22 y oren con ese texto.